Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal están? Mi nombre es Rocío González, soy instructora de CIRAS RS y manager en Remax Urbe 2 en Valencia, agente inmobiliaria desde hace un montón de años y estamos en Hablemos de el podcast que todos hablan del mundo inmobiliario. Hoy vamos a tener una entrevista súper chula, neuromarketing en acción, tácticas para mejorar la relación con el cliente. Y es que eso es bien bonito, cómo aplicar el neuromarketing para que tu cliente quede encantado. Muchísimas gracias, Rebeca Pascual. Rebeca, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. Muy bien, muy bien. Con Pues ganas mira, ya de contaros cositas. eso, súper. Quiero contarles a Rebeca y yo nos vimos la semana pasada, estuvimos juntas en un evento de Fotocasa Pro y estuvo muy divertido. No nos pudimos ver porque nos pusieron al mismo tiempo. Las dos hablábamos al mismo tiempo en diferentes salones, o sea que súper bien. Bueno, Rebeca, para los que no la conozcáis, es especialista en marketing y en relación con el cliente, la experiencia al cliente. Ella, una de las grandes cualidades que tiene es que trabajó durante 10 años como responsable de marketing en el área de marketing de A10, una inmobiliaria muy fuerte en Pamplona. Y ella ha hecho un posgrado en el ESIC de Navarra, especializándose en dirección de marketing global. Y bueno, hoy vamos a hablar eso de neuromarketing y acciones y cosas que vamos a hacer para tener clientes para toda la vida. ¿Es un sueño o es una posibilidad real, Rebeca? ¿Tú qué me dices? No, pues yo creo que es una posibilidad real y cuando me hacéis esta pregunta siempre os la reboto muchas veces y digo, ¿tú te crees que puedes ser cliente para toda la vida de algo? ¿No? Y probablemente te me dirás sí, según cómo me traten, ¿no? Entonces, yo creo que Claro, esa es claro. la clave, que al final estamos hablando siempre de nos vamos a orientar al cliente, vamos a estudiar al cliente, pero que el cliente somos nosotros. Entonces, las respuestas de si es rentable o no lo podemos tener en nosotros mismos cuando realizamos pues casi cualquier compra habitual, ¿no? Que a Mm. veces hablábamos hoy, por ejemplo, que también imparto clases en el SIC con los chicos, les decía, le digo, es que ser fan de una marca es una gozada, tener fans. Si es que te van a comprar lo que quieras, al precio que lo pongas y como quieras, pues ese es el verdadero reto de todas las empresas, que es muy posible. O sea, es algo que está al alcance de todos, de verdad. Y pues eso, me gustaría además que después de la conversación de hoy se quedara completamente claro. O sea, igual que hace años escuchábamos que a través de las redes sociales podíamos llegar a todo el mundo y cualquiera lo podía hacer, bueno, pues el poder llegar a tener esos fans y clientes fieles, cualquiera lo podemos hacer. Solamente que tenemos que saber qué teclitas tocar y para eso estamos hoy aquí. Wow, la verdad es que esta es una entrevista de muchísimo valor. Estoy de verdad entusiasmada, ¿no? Me gustaría preguntarte lo primero, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Tú llegaste al mundo inmobiliario hace 10 años, ¿no? O sea, te has especializado y estás trabajando mucho en el sector inmobiliario por lo mismo, ¿no? Porque has estado... Sí, pues es muy curioso. Yo llegué, como mucha gente, por casualidad, ¿no? Ujú. A este sector. Yo siempre he estado vinculada a todo el mundo del marketing, pues el marketing digital, ¿no? Pero yo tenía algo claro desde muy chiquitita y es que quería que las empresas pudieran mostrar el valor que tienen a las personas. Entonces yo tenía estas dos palabras ahí de empresas y personas juntos y eso es lo que me ha hecho, bueno, pues con el paso del tiempo, especializarme en conocer mejor a la persona, de ahí lo del neuromarketing, de ahí lo de la experiencia de cliente. Y cuando se me presentó la oportunidad de aterrizar en este sector, lo hice de la mano de una empresa que me puso en bandeja la oportunidad de poder innovar en esto del marketing, ¿no? Con toda esta bagaje que yo traía detrás y con todas estas disciplinas nuevas. Y de ahí que asumiera el reto y con, la verdad que con gusto, y he estado, pues eso, casi 10 años, pues vinculada a esta marca y pudiendo hacer cosas diferentes, que a veces siempre nos cuesta arriesgarnos con cosas diferentes, pero que nos permite, pues, pegar saltos de calidad y de realmente encontrar esa diferenciación que todos buscamos, pero no me acuerdo porque yo para los nombres soy muy mala, pero había un personaje que decía, claro, es que si queremos ser diferentes tenemos que hacer cosas diferentes, ¿no? Bueno, pues creo que esa es la base de todo. Pero lo más importante es que, cómo no, este sector pues te atrapa, te apasiona y ya cuando el año pasado me lancé por mi cuenta para seguir pudiendo trabajar con otras empresas y ayudando a otras empresas, dije, venga, va, voy a ver si me muevo por otros sectores.
y reconozco que me sigue atrapando el sector el y, inmobiliario. y todos los retos que hay por delante, porque la verdad es que creo que tenemos la gran oportunidad de entrar en la vida de las personas en unos momentos tan importantes que eso trasladado al marketing, a los mensajes, a la creatividad que puedes obtener, a todo, ¿no? Te da muchísima energía para poder seguir a los que nos gusta este trabajo, para poder seguir innovando y seguir haciendo las cosas muy bien. Wow. Explícanos un poquito para los que no tenemos muy claro el concepto, ¿qué es el neuromarketing y cómo se aplica en la mejora de la relación con el cliente? O sea, ¿cuál es la relación ahí? Pues mirar, habréis oído la palabra de neuromarketing, habréis oído la palabra de neuroventas, ¿vale? Porque el neuro o neuromanagement, ¿no? Se lo ponemos Sí, ahora a ahora muchas está súper de cosas. moda, ¿no? También. Sí. La diferencia entre ambos realmente es la conexión que puede tener con la disciplina del marketing o del liderazgo, ¿no? O de las ventas. El marketing y las ventas ya sabéis que siempre van muy de la mano. ¿En qué consiste? Muy sencillo, ¿vale? Y a mí me gusta explicar las cosas muy sencillas. Vamos a ver cómo funciona ese cerebrito cuando nosotros le decimos algo, ¿vale? Para entenderle mejor. Esa es la base. Entonces, ¿vale? Pues uno, la ciencia médica de analizar cómo responde nuestro cerebro, ¿no? Frente a Ujú. ciertos estímulos. Entonces, ¿qué ocurre? Que en marketing sometemos a muchos estímulos, ¿no? A nuestros clientes. Entonces, si sabemos cómo impactan realmente en nuestro cerebro, pues es que nos da mucho, mucho potencial. ¿Qué ocurre? Que hasta ahora nos guiamos por lo que nos dice el cliente, si le gusta, si no le gusta. Pero claro, es que de lo que decimos a lo que realmente pensamos o hacemos, hay una Hay brecha un dicho, claro, enorme. Entonces, entre el el dicho y el neuromarketing, hecho. claro, el neuromarketing y neuroventas, pues nos acerca a ver realmente qué es lo que pasa en ese cerebro cuando están escuchando mi eslogan, ¿no? O mi claim. ¿Qué es lo que pasa? ¿Realmente estoy transmitiendo confianza? ¿No? Ese que nos gusta mucho además a los inmobiliarios transmitir esa confianza. ¿O estoy transmitiendo una emoción completamente distinta? Claro, esto que parece difícil de identificar, pues hay muchas técnicas de neuromarketing que ya os hablaré después de ellas, que te ayudan a hacerlo. Ahora mismo, de momento, no te podría decir que están completamente democratizadas al alcance de todos, pero yo sé, pues marcas como Coca-Cola hace muchos años ya, que antes de lanzar un anuncio y ver si realmente está transmitiendo felicidad, las ha pasado por la resonancia magnética, etcétera, etcétera, y ha testado, ¿no? A su Wow. público. Entonces, Ajá. claro, fijaros que es que todo esto de felicidad, ¿cómo se transmite? Bueno, pues es que el cerebro al final es como, son todo conexiones, ¿no? Entonces, según cómo vibras, según cómo se ven esas conexiones, tú puedes saber si realmente estás transmitiendo felicidad. Entonces, se abre un potencial brutal. Y respecto a lo que me decías, ¿no? ¿Y cómo se aplica? Pues es muy fácil. O sea, si nosotros entendemos al consumidor y sabemos cómo impacta en él nuestro mensaje, la fotografía de nuestra vivienda, si sabemos, por ejemplo, te pongo un ejemplo, si nosotros sabemos que a través de una luz cálida transmitimos ese confort y Mm. queremos cuando vendemos una vivienda transmitir esa comodidad y ese confort del hogar, obviamente yo voy a utilizar una luz cálida. Entonces, los sentidos tienen también mucho que ver porque es una entrada, ¿no? De nuestros estímulos al cerebro. Entonces, podemos utilizar el cómo queremos diseñar los estímulos al saber precisamente cómo esos estímulos están impactando directamente en el cerebro. Y luego otro camino muy fácil es el tema de las emociones, que os lo estaba comentando y luego hablaremos más de ello. Es que si sabemos qué emociona y qué no emociona, podemos mejorar la relación con el cliente de una manera brutal. ¿Por qué? Pues porque aquello que le emociona, yo siempre digo una frase que me gusta mucho, y es que la emoción es la llave que abre la cajita de nuestra memoria. ¿Vale? Entonces, si Totalmente. como agente inmobiliario yo quiero que me recuerden, o sea, esto claro, yo lo digo de una manera sencilla, pero está científicamente, ¿no? Con sus partes del cerebro, te lo podría contar, Ujú. ¿no? Pero no es para eso, porque si no, no lo íbamos a entender casi nadie. Entonces, claro, si realmente yo sé que impactando emocionalmente en mi cliente me va a recordar, es que, ¿por qué no emocionar? ¿No? Y me gustaría también hacer un matiz, porque cuando hablamos de emoción, no pinto corazoncitos por todos los lados. Yo le puedo emocionar con alegría, le puedo emocionar con tristeza, le puedo emocionar con confianza. O sea, hay Mm. muchísimas emociones que vivimos en el día a día, ¿no? Que nos permiten transmitir y nos permiten que esa relación realmente pues tenga una conexión larga y duradera en el tiempo. Es impresionante lo que dices porque mientras hablabas
pensaba en todos los diferentes ejemplos, no más lejos que hoy, no es del sector, pero es un poco el mismo concepto. Hablábamos con un sobrino que está de vacaciones, estuvo ayer y hoy aquí, y lo llevamos a comer y hablábamos de restaurantes que antes habíamos ido muchas veces, que antes nos emocionaba el mimo, el trato, el cuidado, el producto, y que habíamos dejado de ir porque efectivamente algo de todo el escenario ya no estaba bien, o el producto, o el cómo te trataban, o el precio, en fin, todo tenía que ver, y es verdad, pensamos que podemos tener clientes para toda la vida, como los restaurantes, pero tenemos que siempre tener cuidado de todos los aspectos. Eso, y me quedé también con otra de, muchas veces la gente redacta, y me imagino que hablaremos de esto, redacta los anuncios como para ellos mismos. De hecho, hay gente que dice, estas campañas no funcionan porque he puesto un anuncio y ves el anuncio y dices, ¿y cómo quieres que funcione? Con lo que has puesto, vamos, esto no lo lee ni alguien que tenga ganas, ¿no? Sí. O sea que es súper interesante lo que dices. ¿Cuáles son algunas tácticas de neuromarketing que son así súper efectivas para poderlas aplicar en nuestra estrategia de marketing? Mira, os voy a compartir 4, de las cuales 2 sé que las conocéis, que las conocéis, que las voy a dejar para el final, ¿vale? Pero para que tomemos conciencia un poco, ¿no?, de cuando hacemos las cosas para mejorarlas. La primera, que es una técnica que se llama Pain Claim Gain, pero el nombre no sé para qué, ¿no? Que básicamente es construir nuestros mensajes atendiendo al dolor que tiene nuestro cliente, ¿vale? Y no hablamos de dolor físico, sino Ujú. qué es eso que le duele, qué es eso que le preocupa, ¿no? O sea, a una persona que se acaba de divorciar y tiene que vender, ¿qué es lo que le preocupa, ¿no? Claro, a partir de ahí, lo siguiente que tengo que hacer es decir mi propuesta de valor. ¿Cuál es mi valor diferencial? ¿Qué me diferencia? Hasta ahí yo creo que todos llegamos, ¿no? O sea, es algo que cuando construimos con una agencia de marketing, con su ayuda o solos, ¿no? Nuestro mensaje, nuestra propuesta de valor, el valor diferencial lo tenemos claro. Pero hay que ir un pasito más allá, que es el beneficio, ¿vale? Es decir, al cliente lo único que le importa, y a veces soy muy dura cuando le digo, lo único que le importa es el beneficio que obtenga. Le da igual que tú seas el más guapo, el mejor, el que más venda, da igual, el que más servicios le ofrezca para vender su vivienda, es que le da exactamente igual, de verdad, a creerme. O sea, lo único que le va a hacer tomar la decisión es detectar que tú le vas a aportar el beneficio que él necesita para aliviar su dolor. Entonces, algo tan sencillo como esto, dime, Rocío. No, 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 sigue, sigue, sí, perdón. Digo que Se algo tan hablaba, sencillo, sí. nada, continúa y ahora te cuento. Vale, Perdón. nada, que algo tan sencillo como esto a veces se nos olvida a la hora de construir nuestro mensaje, me da igual que sea en el dossier de venta, presentación de servicios o incluso en nuestro propio discurso comercial, ¿no? Que nos Mm. enfocamos en describir nuestro servicio a las mil maravillas y el beneficio dónde está, ¿no? Enfatiza eso que es lo que realmente le importa. Sí, cuéntame, Rocío. No, no, que lo que decías, que muchas veces el dolor, por ejemplo, hoy en día hay muchísima competencia y poco producto. Quizás el dolor que más sufren hoy en día los propietarios que venden o que están intentando vender su casa por su cuenta es la cantidad de llamadas que recibe. O sea, ahí tienes claramente el dolor. ¿Esto te Mm, preocupa? ¿Te molesta? ¿Estás hasta el de recibir estas llamadas? Entonces ahí viene tu propuesta. Fíjate que claro. precisamente para eso puedo ayudarte, por esto y esto. ¿Y cuál es el beneficio? Que no vas a volver a escuchar de ellos. Yo los voy a atender y voy a traer a sus clientes para que vendamos entre todos tu casa. O sea, vamos, Mm. me quedó como muy claro el mensaje. No sé si es así o me Sí, regreso. no, no, es así, y fíjate qué argumento tan potente acabas de dar a la hora de intentar captar una vivienda, hoy que es tan difícil. Y no tiene nada que ver con nuestro servicio, porque realmente, a ver, fíjate, voy a hacer que tu teléfono no suene más, ¿no? En nuestro valor diferencial, igual no lo tenemos ni previsto, ¿no? Eso. Pero en cambio estamos aliviando el dolor quizá de los más fuertes que en ese momento tenga el cliente. Entonces, me Hay que parece pensar en ellos. fundamental. Ujú. Es pensar en ellos, o sea, es cambiar el chip y pensar en ellos. Y luego, fijaros, hay otro dolor muy grande que tiene el vendedor, que yo siempre le digo que en los diagnósticos de experiencia de cliente siempre sale. Y es ese momento en el que, vale, confío en ti, te firmo el encargo de venta, bien sea en exclusiva o no, y ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con mi casa? Ahora entra el fotógrafo, luego vienes con visitas, luego tal.
Oye, te he dejado mi bien más preciado en ese momento, probablemente mi activo más valioso en tus manos, que sí confío en ti, pero necesito que ese plan de comunicación se lleve al detalle y al detalle de cómo yo como cliente quiero. Entonces, esa parte de verdad, cuando hablamos de que es muy importante seguir con el plan de comunicación, entregarle informes periódicos sobre qué estoy haciendo con esa vivienda, qué está pasando, eso que en el día a día a veces a nivel comercial no, pues no se cumple, ¿no? Porque yo también he estado en una inmobiliaria y no se cumple tanto porque parece que no importa, que lo que importa es el resultado. No, no, el sufrimiento de un vendedor en ese periodo No te lo puede puedes hacer que por imaginar. muy buen resultado, pues ya me has hecho sufrir 3 meses o un mes o una semana. Pero tenemos que intentar aliviarlo. Entonces, es tan importante esa parte que yo creo que hay que cuidarla muy bien. Hay que cuidarla muy bien porque tiene mucho que ver con esto del dolor y el beneficio que tú le puedes dar. Y en la experiencia, porque al final yo he confiado en ti. Oye, que sepan que toda la gente que está conectada en vivo en todas las plataformas y en Instagram también, que Rebeca nos puede contestar a todos. O sea que cualquier pregunta que Sí, le quieras hacer a Rebeca, hazla, porque esto es súper interesante y nos puede traer cosas interesantes para nuestro negocio, ¿no? Lo que decías, yo como vendedor pongo una propiedad a la venta y si en una semana nadie me ha llamado, yo empiezo a dudar de todo. No, no es que sea tan insegura o que dude de la gente, pero sí es verdad que a veces se nos va la vida en firmar ese mm, contrato y luego la comunicación como que se diluye y pasa el tiempo. sí, Y el tiempo pasa volando, o sea, dejamos de hablar con la gente y pasa, y eso tiene mucho que ver con la experiencia, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. entonces, técnicas del neuromarketing que son más atractivas, más efectivas para atraer a nuevos clientes del sector, en el sector inmobiliario. Bueno, pues pasamos a la parte de atracción de clientes. Queremos Mirad, ser el Spiderman de los agentes inmobiliarios, poner nuestras redes y que pues caigan todos. claro, claro. Aquí hay algo que os puede parecer muy teórico, pero que tengo que compartir con vosotros porque es una realidad. Y es que nuestro cerebro, ¿no? Muchas veces habréis oído la frase del 90 y tantos por ciento de las decisiones las tomamos de manera inconsciente, ¿vale? Nuestro cerebro, yo siempre digo, tenemos un cerebro decisor, ¿vale? La teoría del cerebro triuno, bueno, que la hizo Paul MacLean en su día, nos dice que tenemos un cerebro reptiliano, un emocional y un córtex. Claro, fijaros, un ser humano toma aproximadamente 35.000 decisiones al día. A mí me entran sudores cuando veo esta cifra, porque son muchísimas. Pero bueno, por tangibilizarlo un poco más, 200 son relativas a la comida. O sea, y ahora lo pienso y digo, no, no me da tiempo de Y decidir si tantas estás a cosas dieta, es el doble, que lo sepáis. más. Eso es. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que obviamente no podemos decidir todo de manera racional porque la energía que gastaríamos sería brutal. O sea, no podemos. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que intentar estimular a ese cerebro decisor, que es el reptiliano, es el más básico que tenemos. ¿Cómo? Pues mirar, hay 6 cosas que yo las suelo compartir en mis cursos que me parece súper importante. Uno, pues como estoy intentándolo yo hoy, traeros palabras familiares, hablaros de una manera que podáis tangibilizar qué es esto del neuromarketing y cómo os puede ayudar. La segunda es que os centréis en el cliente, pero en todos los sentidos, en vuestro lenguaje, ¿no? Tu casa es la que importa, tu proyecto, tu objetivo, que nos centremos en él, ¿vale? Igual que os he dicho que os centréis en el beneficio, o sea, centraros en él. La mayoría de las personas atendemos muy bien a lo que es el contraste, entendemos las cosas por contraste, ¿vale? Nos resulta más fácil entender las cosas cuando nos ponen ¿no? la parte antagónica al lado. Y luego somos eminentemente visuales, ¿vale? Muy visuales, por lo tanto, todo lo que acompañéis con imágenes va a ser mucho más fácil que se entienda y que se interprete correctamente y somos súper emocionales. Entonces, si tenemos la emoción, tenemos la parte visual, utilizamos el contraste, le estimulamos haciéndole un lenguaje fácil, sencillo, haciéndole las cosas tangibles y familiares y nos centramos en él, tenemos el mensaje que nos va a ayudar a captar, ¿vale? Yo suelo poner un mensaje, por ponerte un ejemplo concreto, que digo, "Jo, he oído muchas veces y he leído muchas veces la frase de vendemos tu casa en el menor tiempo posible. ¿Verdad, Rocío? Me imagino que tú la habrás visto Sí, en numerosas la he ocasiones. usado. Y lo primero que piensa el cerebro primitivo es, ¿en cuánto tiempo es eso? ¿En el menor tiempo para ti, para mí? ¿En el menor tiempo en función del mercado? ¿Eso qué es Pues lo no, que es? No.
no lo entiende. Entonces, yo suelo poner siempre un ejemplo que digo, vale, y si yo te digo ahora, vendo tu casa en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué es eso? Amigo. Pues yo ahora mismo lo primero que haría Ujú. sería abrir y cerrar los ojos y decir, ah, pues rápido, ¿no? Pues en poco tiempo. Todos lo entendemos. O sea, es algo que no lleva a esa interpretación, ¿no? O a esa percepción distinta. Entonces, oye, usemos frases que realmente les sean fáciles. Mira, suelo poner siempre un personaje que me hace mucha gracia porque yo creo que todo el mundo acaba entendiéndolo, ¿no? Si quiero estimular al cerebro decisor, tengo que pensar que mi cerebro decisor es Homer Simpson. Y ahí es cuando todo el mundo entiende cómo es Homer. Oye, pues Homer Simpson es vago, no le gusta Donuts, pensar. donuts. Sí, el donuts, además, a veces hay alguna imagen de Homer Simpson que está mirando el donuts con deseo que dice, me lo como, no me lo como, ya es mucho azúcar, pero ¿qué acaba haciendo? ¿Comiéndoselo? ¿Por qué? Pues porque por mucho razonamiento que le des, como le haya gustado ese piso y le haya entrado por los ojos, aunque cueste 20.000 euros más de lo que tenía previsto, lo va a acabar comprando, Y ¿vale? nada les motiva más que le digas, no, este yo creo que no te lo vas a poder comprar. Es como, perdona. Sí, 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 sí. Entonces, claro, además, el principio de escasez, que esto sí que tiene que ver con el neuromarketing, es brutal. O sea, no hay mejor cosa que te diga el cliente en cuanto llegas a la primera visita, oye, que ya no lo veo publicado el anuncio. No, es que tengo muchas visitas. Buf, vaya, o compro yo o me lo quitan, ¿no? Y esa Claro, sensación de que, además, hoy en día que podemos utilizarlo mucho porque realmente hay escasez porque de está, producto, porque es así. ¿no? Exacto. Eh, es que a un comprador es una motivación de compra enorme, pero enorme. O sea que yo creo que esa es la clave, o sea que nuestro mensaje de atracción de clientes lo construyamos pensando en cómo es el cerebro que decide. Eso, que lo quieren fácil. Claro, que le pongas imágenes. Por aquí en Instagram nos comentan, dice, el cerebro odia la incertidumbre. Eso es, y es que, fijaros, bueno, Homer también lo ilustraba, ¿no? En sus capítulos. O sea, odian la incertidumbre, odian el riesgo. De hecho, muchas veces se pone el ejemplo de cuando tú ves una serpiente por el bosque, ¿qué haces? Sales corriendo, ¿no? Entonces tu cerebro Mm. reacciona en nada, en menos de 7 segundos. Entonces, claro, a nada que tú le transmitas cierto riesgo, cierta inseguridad, de ahí que sea tan importante, fijaros, simplemente el hecho con la forma en la que tú transmitas tus mensajes. Si tú no hablas con seguridad, y ya es el cómo hablas, y ya no te digo ni el qué dices. Si tú no hablas con seguridad y no transmites esa seguridad, automáticamente tu cliente va a salir corriendo. Da igual que seas la mejor inmobiliaria, da igual que seas el mejor agente, va a salir corriendo, porque odia la inseguridad y odia la incertidumbre, ¿vale? De Mm. ahí, y lo único con lo que os he dicho antes, que sea tan duro para ellos el momento en el que os firman el encargo y no saben nada. O sea, la incertidumbre de no saber qué está pasando o qué va a pasar, los bloquea Uf, completamente. Bueno, no os bloquea, perdón, que todos actuamos igual porque aquí estamos hechos todos, así, ¿eh? está claro. De hecho, hay, ahora que lo comentabas, no, esto de la incertidumbre que nos molesta y tal, por eso muchas veces en los cursos hacemos muchísimo hincapié y le llamamos vacunas, ¿no? Hay que vacunarlos, sobre todo cuando te han firmado un contrato, decir que sepas que en el momento que ponga el anuncio te van a llamar ta, 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 ta y te van a decir ta, 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 ta. Olvídalo, no te preocupes, porque si tú no los vacunas, si tú no les dices eso, ¿qué pasa? Que efectivamente caes en la Sí, trampa del miedo, en la trampa de incertidumbre de tú estás segura y por qué tomaste esa decisión si nadie la toma, etcétera, ¿no? Ay, qué claro. guay. ¿En qué manera el neuromarketing puede ayudar a personalizar la experiencia del cliente? Pues, a ver, la Es- personalización como tal, ¿vale? Entendida como hacer un servicio único para cada cliente. En ese momento, la única manera en la que nos puede ayudar el neuromarketing es precisamente por el análisis que puede realizar de esos clientes, ¿vale? O sea, yo creo que ahí la forma en la que nos puede ayudar es precisamente por ese análisis exhaustivo de no solamente conocer lo que dice, sino conocer lo que piensa o cómo reacciona. ¿Por qué? Porque eso también tiene mucho que ver con que si el principio de validación social, ¿no? Si otros te eligen y otros consideran que tú eres bueno, yo también, ¿no? ¿Qué ocurre? Que sí que es verdad que si hablamos de una personalización ya a nivel del servicio que ofrecemos como para todos, ¿no? Ahí sí que es Ujú. verdad
que el mensaje o esa técnica que yo os he dicho de apoyaros en el beneficio sí que os puede ayudar en esa personalización. Y luego, si no, hay otra cosa que es fundamental, que yo creo que sí que os puede ayudar a personalizar esa experiencia que ofrezcáis, y que es aprovechar y sacar el máximo partido de los estímulos sensoriales, es decir, de nuestros sentidos. El visual prácticamente lo impactamos siempre, al auditivo le impactamos con nuestro mensaje, pero muy pocas veces utilizamos estímulos de músicas en nuestras agencias, ¿no? De cuestiones que, fijaros, en los centros comerciales, en los supermercados, se utilizan mucho y hay experimentos porque cuando tú pones una música de fondo muy rápida, muy ágil, la gente va muy rápido, entonces compra menos. Pero cuando pones una música muy relajada muy y lenta, relax. la gente se siente feliz y tranquila y cuanto más tiempo pasan dentro de un supermercado, más compran. Entonces, claro, esto, o sea, es un experimento muy claro porque se monetiza muy rápidamente, pero claro, ¿qué ocurre? Que si yo tengo una música de fondo demasiado animada, pues puedo hacer que mis clientes pues sientan un poco ¿no? esa agilidad y no sea tan buena, pero si yo lo que quiero es transmitir confianza, seguridad, ¿no? Y comodidad en mi espacio, qué mejor que poner una música calmada de fondo en mi agencia. Ojo, de fondo, que no se trata que montemos ahora discotecas en las agencias, ¿vale? Esto, De claro, hecho, de lo que dices, Rebeca, perdona que te interrumpa, hay sí, dos cosas que, por ejemplo, hemos puesto en la oficina y nos ha dado un resultado increíble y son dos cosas que a priori nadie creería que eso es importante. Nosotros, en mi caso, me dedico a atraer talento, ¿no? Y que la gente cuando venga se sienta a gusto, etcétera, etcétera, ¿no? A pesar de mí. Bueno, esa es otra cosa. Y, por ejemplo, pusimos un sofá tipo Friends, un sofá súper bonito, rojo, y entonces todos los agentes se hacen fotos cuando vienen en el sofá, vienen los clientes, se sientan en el sofá, es como el sitio, ¿no? Y es como un sitio que encanta. mm, Es de verdad un pretexto de vamos a hacernos la foto en el sofá, ¿no? Y otro es que cada agente cuando le toca la guardia, como las guardias son opcionales, oye, el agente que está pide la música que se pone en la oficina. qué bueno. Entonces, aquí vemos ahora sí que depende de la gente, su nacionalidad, su edad, ¿no? De repente veo a alguien de mi edad y digo, bien, hoy nos toca música de los 80, ¿no? Sí, sí, pero Creo que parece fíjate, una tontería, pero hace que la gente se sienta mejor. y eso ayuda a diferenciarte también como agente, ¿no? En este caso, si cada uno de ellos lo escoge. Y a ver, os he hablado de la parte auditiva, pero el olfato, que es yo creo que es el gran desaprovechado, fijaros, o sea, puede aumentarte la intención de compra un aroma hasta en un 80%. O sea, puede que la percepción de valor de una casa sea mayor en función del aroma que estemos utilizando. Entonces, hombre, y aparte, la identificación que tú consigues con un aroma es enorme y estoy segura de que si ahora mismo con ojos cerrados os pongo ciertos aromas de ciertas tiendas de ropa, estoy seguro que todo el mundo las reconoce. Entonces, si eso lo hacen con tu El inmobiliaria, perfume que usan en Yacaré, que es una tienda de zapatos aquí en Valencia, wow. Siempre que paso por su tienda es como de, wow, me quiero quedar aquí. O sea, claro, entras y preguntas, oye, ¿qué perfume es? Y te dicen, sí, claro, sí, dime qué zapato quieres. claro, fijaros que además esto es algo inconsciente, que nosotros decimos, wow, qué perfume, quiero quedarme más rato. O sea, es una reacción completamente inconsciente, no se puede controlar. Entonces, de ahí que tenga tanto potencial el que nosotros también asociemos nuestra marca a un aroma y a partir de ahí, pues la utilicemos. Y luego me quedo con una cosa que has dicho, lo del sofá tipo Friends. Al final, siempre hablamos de lo importante que es esa fase de escucha activa, de entender al cliente, ¿no? Antes de presentar nuestros servicios. Ojo, eso no se puede hacer en una mesa con las sillas enfrentadas. Es que somos incoherentes muchas veces en el espacio donde queremos hacer o queremos conseguir que confíe en nosotros, que se abra y que nos cuente cuestiones personales que nos ayuden a nosotros a ayudarle. Eso se tiene que hacer en un espacio, pues primero, que no estés enfrentado a él frente a frente, que no tengas una mesa o un mostrador como barrera de comunicación, porque vuelvo a decir, todo esto igual conscientemente no te das cuenta, pero inconscientemente el cliente lo está percibiendo. Entonces, qué bueno, ¿no? Que yo me acuerdo además que en la oficina de obra nueva también la zona de escucha activa era un sofá. Y yo decía, joder, qué incómodo es esto, porque además son estos sofás que te echas para atrás y dices, madre mía, no sé Y si te quedarme mueres, para ¿no? Te adelante quedas. o quedarme encajada.
Pero no os imagináis el efecto que hace en un cliente que se sienta a tu lado y te cuenta lo que quieras. Ojo, a ver, ojo, que también tú tienes que hay que usar tus No todo lo técnicas, que ¿no? quieras. Agentes que están empezando. A ver. Sí. Pero el sofá, por ejemplo, o un salón, una salita, ¿no? Un espacio que realmente acompaña, que también tu postura corporal, etcétera, transmita esa confianza y esa comodidad, ahí sí que consigues que la escucha activa sea verdaderamente un momento de escucha activa, porque si no, a veces cuando te encuentras ese cliente que no te dice nada, pues lo pasamos mal, ¿no? Sudamos un poquito. Sí, es que hay que tenerlo todo en cuenta. Hay un libro que me gusta mucho que es como, no me acuerdo, creo que se llamaba El momento de la verdad. Y ¿Mm? era todos aquellos impactos donde el cliente entraba en contacto con tu empresa, que puede Sí, ser tu red social, que puede ser tu página web, que puede ser la entrada, el teléfono, y hay que medir todos esos impactos y ver que efectivamente estamos dando el mensaje que queremos dar. Porque a lo mejor te estás gastando tropecientos mil euros en campañas en redes sociales y luego no hay nadie que le conteste el teléfono o luego no hay una persona, o no tienes anuncios súper chulos en redes, pero no tienes la llamada a la acción o la landing page para que vaya directamente a eso, ¿no? Yo lo he visto en anuncios, soy muy sí. fanática del marketing y entonces me gusta ver, por ejemplo, los anuncios que te ponen en Instagram. No porque también sea compradora compulsiva, que también, pero bueno, pero me gusta mucho ver anuncios que te ponen, por ejemplo, de zapatos y que dices, uy, qué bonito, o este bolso, uy, qué bonito. Y cuando le das, te mandan a una página web donde está todo, es que es pérdida de dinero. O sea, Sí, ¿de qué le sirve a esa empresa? Y no te estoy hablando de empresas patito, empresas de marcas importantes que cuando le das clic te mandan a una página web a que te pierdas ahí, es que eso es hasta luego. Guau, guau, sí. guau, guau. En cambio, los desgraciados que cuando le das te dicen, ¿de qué número de calzado quieres? ¿En qué color? Y paga aquí. Esos son unos desgraciados porque lo están haciendo muy bien y Porque te venden un hacen comprar. montón. Hay una empresa en Mallorca que vende zapatos personalizados, casi casi, que ha crecido una barbaridad porque su proceso de compra es smooth, es facilito, es clean, clean, clean. Y rápido. Los zapatos te traen y todo es un lujo de detalles, zapatos hechos a mano, mano de obra española, o sea, realmente cuidan todos los detalles. Y yo creo que eso Sí. es también cosas a tomar en cuenta en tu inmobiliaria, ¿no? ¿Qué preguntas te harías en ese sentido, no? ¿Cómo se integra el neuromarketing con otras estrategias de marketing digital? Mm, Mira, el neuromarketing al final en lo que te va a ayudar es en conocer al cliente y construir el mensaje, ¿vale? Entonces, Ujú, la podemos integrar con cualquier cosa. Luego hablábamos cualquier otra estrategia de marketing. Bueno, cuando hablamos de marketing digital podemos hablar de canales, distintos canales por los que trasladar ese conocimiento que tú has adquirido gracias al neuromarketing y ese mensaje que tú has construido con las técnicas que estamos comentando. Cuando hablamos de organizar un evento, por ejemplo, pues lo mismo, si ujú. yo lo que quiero es organizar un evento que consiga impactar en la emoción, en la memoria, etcétera, lo voy a trabajar desde ese análisis que he hecho gracias al neuromarketing y sabiendo que ¿no? el aroma va a impactar en esto. Y quiero conseguir, yo qué sé, pues confort. Pues entonces tengo que poner un aroma de vainilla o de lavanda. Que quiero conseguir que la gente en el evento pase, venga y se vaya rápido, ¿no? Porque realmente lo que quiero es que se vea mucha Que atracción de haya gente. movimiento. Pues voy a poner música uphill, ¿no? Música así, pues, pues eso, más rapidita, más enérgica. ¿Que quiero que la gente se quede más tiempo? Pues pongo música más tranquila. Entonces, creo que, o sea, el neuromarketing, digamos que es algo que nos va a ayudar a conocer mejor al cliente y construir mejor esas acciones. Que luego esas acciones de marketing, bien sea marketing digital o street marketing o lo que usemos, pues se configurarán ya en función de sus canales y el cómo llegar ya, ¿no? Pero digamos que la base nos va a ayudar el neuromarketing. Entonces, claro, esto es aplicable a todos. O sea, yo cuando diseño programas de experiencia de cliente, obviamente utilizo el neuromarketing. Cuando quiero, pues imagínate, me has hablado de interacciones importantes, ¿no? Cuando yo quiero generar una nueva interacción con mi cliente porque necesito que el vínculo, la relación sea duradera en el tiempo porque quiero que tarde o temprano me recomiende, ¿no? Por ejemplo, digo, vale, pues a la hora de innovar y crear una nueva interacción, pues pienso también desde el neuromarketing. Pienso cómo puedo impactar realmente o cómo puedo emocionarle, ¿no? Después de la firma de escrituras.
para que me recuerde siempre, ¿no? Entonces, al final, digamos que es como el contenido que puede difundirse allá por donde queramos, la estrategia que queramos. Súper, me emociona, de verdad que todo esto me emociona y además lo peor es que me hace pensar de, tengo que revisar todo ¿Qué lo que hago? ya publiqué para cambiarlo, para tal. Es que juega mucho y justo te iba a preguntar ahora qué papel juega la emoción en la decisión de comprar una propiedad y cómo podemos con el neuromarketing captar esas emociones. Es que eso es quizás la Pues, parte más bonita, o sea, cuando realmente la gente se convierte en fan mm, es que tus emociones están involucradas. O sea, te sientes como, vamos, eh, yo y Steve Jobs somos uno mismo. Aunque en su vida me sí, ¿no? saludaría, ¿no? Si siguiera Pues vivo. mira, es el papel que juegan las emociones es que es brutal, es importantísimo. Y sobre todo me gusta siempre decir la coletilla, decir, y el que se piense que no es emocional, que venga y discutimos, o sea, o debatimos más bien, que lo de discutir suena un poco más fuerte, ¿no? Yo soy una persona también muy emocional y lo vivo, ¿no? En primera persona muchas veces, pero ya lo vivo de manera consciente. Entonces, me doy cuenta cómo el despertar emociones en las personas no es tan difícil, solo hay que conocerlas. Yo suelo poner a veces, fíjate, en las clases con los universitarios, ¿no? Para que lo entiendan esto, que todavía, pues, todavía no se han enfrentado al mundo profesional, les suelo decir, ¿tú cómo enamoras a una persona? ¿No? ¿Cómo quieres enamorar a una persona? Pues tendrás que conocerla, porque igual estás empeñado en invitarle al cine y odia al cine, ¿no? Entonces, tendrás que conocer a la otra persona para poderla emocionar. Una vez que consigues emocionar, pues mirar, ya lo decía Antonio Damasio, que es un neurólogo, ¿no? Que acuñó el término de que las emociones son la guía de nuestras decisiones, ¿no? Claro, el paradigma en el que nosotros tomamos una decisión, nosotros pensamos que necesidad es busco soluciones, escojo la mejor y pumba, decido. No, perdón, no. Yo estoy recibiendo, o sea, sé que tengo una necesidad, recibo estímulos y en base a lo que yo recuerde, pues yo qué sé, pues me da igual. Si es por poner un ejemplo de otro sector para que nos sea fácil, si yo necesito una camiseta y estoy recibiendo un montón de anuncios de camisetas, pero sé que, yo qué sé, las de Zara me van fenomenal, pues porque en Zara he comprado y me han hecho sentir súper bien y encima trabaja ahí una amiga mía y además cada vez que voy yo qué sé, mil emociones que me hacen sentir, porque ahora las tiendas son mucho más guay, pues son mucho más digitales y puedo pagar en un minuto en vez de esperar las colas, etcétera. Claro, si yo he vivido todas esas emociones, esos son recuerdos. Entonces, cuando yo necesito algo, lo primero que va a empezar a funcionar es, recibo estímulos, recuerdos, vuelvo a mi memoria, vale, pues decido. Y luego, si veo que, pues a veces digo, ostras, esto es caro o esto igual, entonces empieza mi razón a intentar ponerle cordura a esa decisión. Pero la realidad es que ya hemos decidido desde la emoción. Me pasó con una mamá del cole que quería comprarse un iPhone y me lo intentó justificar durante igual 10 veces, semana tras semana, hasta que yo le dije, le digo, mira, Vanessa, lo siento Ya, mucho, si es que hace tiempo que habías decidido que te lo ibas a comprar, cómpratelo, estás perdiendo el tiempo, ¿no? Y evidentemente a los 2 días me apareció con el iPhone, ¿no? Que es un producto, pues sí que es verdad que Apple tiene fans y es un producto de una compra muy emocional. Pero es que una vez que tú ya lo has decidido a nivel emocional, por mucho que conscientemente quieras justificarlo, la decisión ya está tomada. De ahí que, fíjate, los datos nos dicen que en 90 segundos un comprador decide si le gusta ya la vivienda o no. ¿Tú crees que en 90 segundos hay algún elemento, característica racional de esa vivienda que le haya hecho tomar esa decisión? Es imposible. es Es como le hace imposible. sentir, como... Se acaba de ver que en ese salón va a poder hacer las comidas familiares porque es grandísimo, enorme, o en esa cocina que tiene una isla, va a poder estar cocinando con su pareja felizmente los viernes a la tarde, que ya ha decidido. Y fijaros por qué características ha decidido. O sea, nada que ver con si tiene X metros cuadrados o no, o X sistema de calefacción, o pues todo eso serán cosas que después pues tendrá que valorar, ¿no? Y le harán decidirse para negociarte más o menos el precio, pero la decisión real ya está tomada. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuando tú tienes esto en tu poder y cuando tú sabes qué mensajes emocionan más que otros o qué mensajes generan esa confianza o no, pues hablamos de, y siempre me gusta decirlo, hablamos de persuadir al cliente de una manera positiva porque vas a trabajar por su beneficio, ¿vale? Pero tienes muchas armas que utilizar a la hora de transmitir, sobre todo
yo os animo a que cuando vayáis a presentar una nueva vivienda, ¿no? Veáis realmente o defináis los 3 4 atributos que queréis mostrarle a ese comprador, porque sabes que es por lo que él va a comprar, vamos, y intentéis transmitirle en todo momento esos atributos a través de los sentidos, porque eso os va a ayudar muchísimo más a convencerle en ese poco tiempo en el que va a tomar la decisión que todo lo demás. Todo lo demás es algo que obviamente se lo tenéis que decir para que justifique la decisión y para que posteriormente él se sienta seguro de que ha decidido correctamente, pero esa decisión ya está tomada. Entonces, para mí las emociones son un motor y más en nuestro sector, ¿no? O sea, en nuestro sector, por eso, hablo de compradores siempre, pero ¿qué pasa con los vendedores? El vendedor que tiene una ilusión tremenda por irse a una casa más grande. Es una emoción. O el vendedor que quiere desprenderse de esa vivienda, pues porque le recuerda a su familiar recién fallecido. Es que volvemos a apelar a las emociones en todo ¿El para momento. qué? Ujú. De ahí también que la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que, ojo, la emoción que nosotros podamos generar como conexión emocional con el cliente, ese vínculo no se rompe. Yo tengo, vamos, es que se me ocurren ahora mismo de empresas que he diagnosticado con experiencia de cliente, de clientes que me han dicho, es que ¿sabes qué pasa? Que yo estaba trabajando con otra inmobiliaria y ya no quise cambiar mi piso a la venta, pero me habéis dado tan buen servicio, me habéis ayudado tanto, me habéis asesorado tan bien, que si yo tengo que recomendar a alguien, os recomiendo a vosotros. ¿Perdón? Pero si has trabajado con otros. Ya, pero os recomiendo a vosotros. ¿Pero estás contento con el otro? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque una cosa es satisfacer y cumplir con las expectativas del cliente y otra cosa ya es emocionar. Cuando emocionas porque realmente te has sentido ayudado, has sentido que estaban luchando contigo, ¿no? Por ese objetivo y por nada a cambio en este caso, ¿no? Ahí Mm, sí que verdaderamente tienes una conexión que hace que te recomienden. Entonces, la qué emoción para chulo. mí es súper clave. Es muy importante y cuando la gente entiende esa conexión, o sea, por ejemplo, te puedo poner casos de clientes, me han tocado clientes que los estás tratando, les enseñas una vivienda, esta es la vivienda que yo represento, y que a lo mejor están decidiendo entre otra vivienda y la tuya, y tú como agente pesas muchísimo en esa decisión. De eso me acuerdo unos clientes que me dijeron, mira, de verdad es que tenemos que tomar una decisión, claro, en otros momentos no era tan inmediato como ahora, pero tenemos que tomar una decisión, pero nos gustaría que tú nos vendieras la otra casa, porque queremos comprarte a ti, pero nos gusta más la otra casa. Y al final, pues al final les ayudamos, etcétera. O sea, sí es verdad que cuando tú logras conectar con el cliente, es importante, vamos, que puedes tener clientes para toda la vida y a pesar de que a lo Sí. mejor no lo hagan contigo, ¿no? Mm. Oye, y los pequeños inmobiliarios, los agentes, ¿cómo puedes implementar técnicas de neuromarketing? Yo me imaginaba, por ejemplo, ¿quién me puede ver mis anuncios? O sea, ¿quién puede valorar emocionalmente? Pero no tengo para hacer pruebas de encefalograma, para ver mis anuncios de Instagram, Sí. ¿no? Por ejemplo. Pero, ¿hay alguna forma para la gente como uno para ver, para valorar si realmente estoy llegando a ese mensaje? Mirad, os sigo 3 recomendaciones, ¿vale? La primera es que si os apasiona este mundo, yo os animo a que os leáis un libro muy sencillito, que os habla de experimentos reales hechos con consumidores de distintos sectores, que os va a ayudar a aprender realmente, pues, cómo reacciona normalmente un consumidor. El libro se llama Las trampas del deseo, de Dan Lo Ariely. voy a poner en Sí, el y ya os digo, trampas es un libro del muy deseo. facilito en el que habla de distintos experimentos realizados y podéis ver cómo ¿Mm? reaccionan los consumidores a ciertos estímulos. Estas reacciones, o lo que llamamos nosotros principios de neuromarketing, son comunes a todos los seres humanos. Entonces, pues yo que sé, como podemos, dos de ellos que son muy conocidos porque ya sí que se habla mucho de ellos, es la aversión a la pérdida, ¿no? Y el principio de recompensa. Bueno, pues si ya los Mm. conocemos y los tenemos en cuenta a la hora de diseñar nuestros mensajes, pues eso que ya nos llevamos. Eso, ¿no? Como digo yo, para el nivel uno, ¿no? Para iniciarnos un poco en este tema. El segundo, ¿vale? Sí que es verdad que aquí tenemos que cambiar la forma en la que le hablamos al cliente. O sea, tenemos que pensar que hasta ahora le hablábamos de una manera, pero ahora nos tenemos que centrar en el cliente y tenemos que hablarle a su cerebro, al que decide, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base, claro, aquí no tenemos más que dos vías, o capacitarnos, ¿no? Y formarnos en ello, o contar con profesionales que nos aporten ese valor
de no solamente hablarnos de marketing o incluso yo, fíjate, hablarme de experiencia de cliente, sino que, ya es que yo no te hablo de experiencia de cliente, es que yo trabajo con temas de neuromarketing. Entonces, es un valor añadido, ¿no? Que os Es pueden ofrecer brutal, hoy en claro, día que igual te más complementa, porque a lo mejor estoy yo invirtiendo un montón en anuncios y tener una consultoría con alguien como tú que me diga, oye, a ver, estos anuncios tíralos a la basura porque lejos de conectar estás causando al el, revés. el- el enfoque negativo, ¿no? Y Ujú. luego, para que os lo llevéis y que sea algo práctico también, hay una web online, ¿vale? Para que os acerquéis un poco a este mundo del neuromarketing. Una de las técnicas de investigación es el eye tracking, ¿vale? ¿Qué significa esto? Bueno, pues yo lo que quiero ver es si estoy captando la atención en mi web, ¿no? Por ejemplo, en el valorador, o estoy captando la atención en mi web en, yo qué sé, en el quiénes somos, ¿no? Entonces, si Ujú, queréis detectar dónde estáis captando la atención en vuestra web, hay una web que se llama eyetracker.io, ¿vale? Si no me ujú. equivoco, que os permite hacer con una demo una prueba de que vosotros le mostréis vuestra web o pongáis imágenes de vuestra web y esa prueba tú se la pasas a 5 o 6 amigos. Oye, métete y lo ves. Entonces, tu amigo lo único que tiene que hacer es conectarse y mirar a la pantalla, ¿vale? En ese mirar a la pantalla, esta herramienta lo que hace es ver realmente dónde fijas la atención con la mirada. Entonces, de ahí podemos sacar un mapa de calor, podemos darnos cuenta, ¿no? De si la gente mira el logo porque está arriba a la izquierda o no. Hay una cosa que le llaman en marketing digital, creo que es la esquina de la muerte o algo así, que es la esquina abajo derecha de nuestras webs, ¿no? Eso no lo mira nadie. Y nos hemos hartado a poner ahí los chats GPTs. Por favor, dejar de poner los bots abajo a la derecha. Es Es verdad, es la última yo esquina que nunca me mira es todo el cierto. mundo. Entonces, claro, en alguna ocasión, fíjate que a veces, o los enlaces a redes sociales, los han puesto en mitad de pantalla, ¿no? Y a veces te persiguen. Claro, eso está puesto porque es que eso, claro que lo ves, lo estás viendo todo el rato. Entonces, pues bueno, pues esas cosas que en marketing digital se han aprendido con los años, ¿no? Y con los experimentos. Bueno, pues con esta herramienta, ya te digo que es muy curioso porque puedes ver, o yo qué sé, si tienes un logo, pues ver de tu logo, de tu identidad corporativa, qué es lo primero que llama la atención, ¿no? Si es la imagen o es tu nombre. Bueno, pues esto ya os puede ir dando pues datos para los más curiosos, ¿no? De cómo estáis captando la atención de vuestros clientes en ese medio digital. Hoy estamos llegando al final, pero quería preguntarte qué tendencias futuras anticipas para el uso del neuromarketing en el marketing inmobiliario. Se Pues nos acaba fíjate, el tiempo. Bueno, y después ya, nos tienes que qué horror. decir cómo contactar contigo, cómo va a ser la gente Sí. que nos escuche, que nos escucha muchísima gente de habla hispana en Estados Unidos, nos escucha gente de Latinoamérica. O sea que a partir de hoy, Rebeca, te va a hablar todo el mundo. ¡Ah! Ojalá, yo Ojalá. encantada. Me Sí, vine soy muy de arriba, me vine personas. arriba. Perdón, 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 el ego, que me... Tranquilidad. Te distrajo el El inconsciente, Rocío. inconsciente, exacto. Pues mirar, yo creo que lo siguiente que vamos a ver, porque también es quizá lo más fácil de aplicar, es el uso de ese marketing sensorial. O sea, yo ya lo estoy viendo en distintas agencias inmobiliarias y ese uso de los aromas, de la música, de la iluminación, ¿no? Que la iluminación también es súper importante. Incluso, fijaros, de la privacidad acústica, que es algo que no se habla mucho, pero ahora que todo el mundo se está centrando en poner oficinas súper abiertas, ¿vale? La seguridad, que es una emoción que queremos transmitir a nuestros clientes, se transmite también con esa privacidad acústica cuando estamos con ellos en la oficina. Entonces, bueno, creo que esa es la También fue una de parte, las cosas que cambié en la oficina, que tuve que sí, poner estas, no se ve en pero tuve que poner bolas de tipo unicel para quitar el ruido porque se mezclaban conversaciones. Entonces pues hacían muy fijaros, incómodo. O sea, todo tiene que ver, claro. todo tiene que ver, y yo creo que es como lo más fácilmente aplicable. Ya estamos viendo hace muchos años el home staging, ¿vale? El home staging al final es una técnica de marketing, ¿vale? Pero Ujú. que tiene mucho que ver con el neuromarketing porque hablamos de generar escenas en los que hay un principio de neuromarketing que se llama la predicción afectiva y es muy importante que yo me imagine cómo me voy a sentir en esa casa cuando viva esa escena que puede ser estar comiendo en el comedor o estar durmiendo en mi habitación o estar relajada en el sofá. Entonces, es muy importante que simulemos la realidad que yo me voy a encontrar en esa casa porque eso me va a hacer tomar la decisión, porque vuelve a ser una
relación o una conexión emocional. Entonces, eso ya lo estamos viendo y yo creo que lo vamos a ir viendo a más. Vamos a ver cómo se traslada también al entorno digital, ¿vale? Cómo cuando hablábamos, ¿no? Sobre todo en pandemia, ¿no? De esas visitas virtuales, ¿cómo las hacemos? ¿Cómo no las hacemos? Bueno, pues esos tours virtuales, ¿qué cuesta ponerles una música? ¿Qué Los cuesta hemos dejado ponerles de hacer elementos? y es tan importante, o sea, ahí Mm, puedes llegar a mucho más clientes, mucho más rápido, etcétera, Sí. ¿no? Calificar a los clientes, etcétera. Y luego, sí, y luego tú decías, ¿no? También de cómo describen, ¿no? En los anuncios a veces las viviendas. Pues, a ver, la narrativa la narrativa, el contar historias, el storytelling que lo hemos oído 1000 veces, pero el storytelling de una manera emocional llega a todas las personas. ¿Que luego las personas más analíticas necesiten los datos? Sí, por supuesto. Pero para eso tenemos un apartado magnífico de características y de datos en todos los portales inmobiliarios que nos permite dar esos datos. Chicos, o sea, la descripción es para describir emocionalmente cómo es la historia que tú te puedes imaginar en esa casa. Entonces, eso que es tan fácil y tan complicado a veces, porque si os habéis enfrentado a escribir una descripción de una vivienda con estos términos, pues a veces no tienes tanta inspiración como te gustaría, pero es fundamental. Y yo creo que donde más vamos a ver todo esto al final es que poco a poco, lo que ahora vemos como imposible, ¿no? El electroencefalograma y estas cosas, ¿no? Que son técnicas de investigación que todavía no están llegando, pues o temprano acabarán llegando para conocer mejor a nuestros consumidores, porque ya hace muchos años que, por ejemplo, en política se utiliza. O sea, es un ámbito que nunca me gusta tocar, pero reconozco que todos los estudios hechos de neuromarketing en política realmente nos vislumbran la realidad de las elecciones, no la intención de voto. Y algo que quizá no sabéis, pero los políticos hace mucho tiempo, muchos años que ya lo utilizan con nosotros como electores. Entonces, hay Sí, otros somos sectores en como los que esto ratitas de está laboratorio. totalmente, o sea, ya no por la parte consciente, que todos la conocemos, ¿no? Y que cada uno puede tener su percepción de la realidad, sino que de manera inconsciente también nos han analizado y saben perfectamente cómo vamos a votar y todos los ¿Qué mensajes, ¿no? tecla Con apretar? ¿En índole qué político momento? saben ¿Qué cómo mensaje? tocarnos. Entonces, yo de verdad os animo a que, aunque no podamos investigar el cerebro como tal, toda la parte declarativa que podamos investigar de nuestros consumidores la empecemos a investigar, porque si les escuchamos, vamos a saber qué teclas tocar. Ellos mismos nos van a dar la clave. Y por eso digo que, pues, unes aquí experiencia de cliente y neuromarketing. Tienen mucho que ver, porque para mí la voz del cliente tiene la base de mi innovación en este sector y en todos, ¿no? Pero en este sector todavía más. Si es que me lo están diciendo, ¿para qué voy a enfocar, para qué voy a pensar yo en otros beneficios, en otra propuesta de valor, si mi cliente, pues, y lo uno al ejemplo que has puesto tú, si ya me está diciendo que lo que más odia es las llamadas de las inmobiliarias, ¿qué es lo primero que hace según me coge el teléfono? Decirme, estoy hasta las narices de escucharos, ¿no? Pues si me lo está diciendo, escuchémosle un poco más, ¿no? Ese escucharle, pero abriendo los oídos bien, ¿vale? Y teniendo el cerebro con ganas de cambiar las cosas. Yo creo que Escuchar eso con los es oídos fundamental. vírgenes, sin ningún, Mm, sin ninguna idea preconcebida, sin ningún prejuicio. mm. Entender qué Sí, es lo que nos está diciendo, porque a lo mejor si me dice, estoy harto de recibir estas llamadas, estoy harto de vosotros, no está harto de ti, está mm, harto de la situación. Entonces, precisamente sí. ahí es cuando tienes la oportunidad de darle la vuelta, ¿no? Y yo espero ver poco a poco cómo las promesas de marca de las distintas agencias inmobiliarias se vinculan más precisamente a trabajar esto que hemos dicho, ¿no? Del cerebro decisor, de darle esa comodidad, esa seguridad y hacerle generar esas emociones, ¿no? De confianza, de tranquilidad. Pues que esas promesas de marca realmente no se queden en mensajes que no tangibilizan estas, estas emociones, sino que realmente las tangibilicen y se las hagamos ver a los clientes, porque esa será la manera que vamos a tener de seguir generando valor en ellos. O sea, es nuestra manera de diferenciarnos y nuestra forma de poder seguir en el mercado, seguir aportando valor y que no se piensen como algunos se piensa que puede vender solo, ¿no? Y ni ninguna cosa de estas, sino que realmente lo perciban. Entonces, la manera de percibirlo, bueno, pues es atendiendo a estas cosas de realmente qué están escuchando de lo que yo estoy diciendo. Con eso que me decías antes, ¿no? De mis mensajes, ¿estarán bien, estarán mal? Bueno, pues preguntémosle al cliente, ¿qué estás escuchando cuando yo te digo esto? ¿Es lo que yo quiero decir o no, ¿no? Como el teléfono es cacharrado, que muchos hemos jugado a eso de pequeños, pues eso es lo primero que tenemos que En la, diagnosticar.
En la oficina tenemos una caja que se usa poco, pero cuando se usa estamos atentos, que es una caja de sugerencias, que puede ser anónima o con nombres y Buah. apellidos. Pero al final es eso, o sea, tú piensas que todo lo que tú tienes es perfecto y no te das cuenta que a lo mejor, por ejemplo, la idea del sofá de Friends, que es que además es muy divertido, no fue mía, ni mucho menos. Un agente de la oficina dijo, que hace falta un sofá, hace falta un sofá. Insistió muchísimo y casualmente a los pocos días una amiga que tiene una empresa de muebles de oficina y tales, oye, yo tengo un sofá que aquí quedaría perfecto y lo tengo ya 7 años en el almacén, con lo cual casi te lo doy a preciosas y tal, y fue como un wow, o sea, haz de cuenta, pide al universo y se te dará tal cual. Oye, Pues Rebeca, se fíjate, nos acaba el tiempo. Quiero saber que la gente que quiera contactar contigo, ¿cómo lo hace? Las empresas, las personas, ¿cómo, muy cómo, bien. cómo llegan a ti? Pues mirar, yo tengo un perfil en Instagram, ¿vale? Que es @rebecapascual_, ¿vale? Que podéis seguir. Y luego os voy a dejar mi email y teléfono, que es con el que yo trabajo, porque, como digo yo, en casa de herrero, cuchara de palo, todavía la web no la he publicado, porque estoy siendo demasiado exigente, demasiado exigente conmigo misma, pero bueno, yo creo que cuando la veáis, porque ya tengo la idea, la verdad es que espero generar ese efecto wow Empieza también. por una landing page y ya está. Pero, y tiene mucho que ver con el sofá. No voy a decir más porque es algo que me ha Nada, costado mucho nada. pensar, pero y tiene mucho que ver con un sofá. Entonces, Qué bueno, os dejo. ilusión. ¿Cómo te brillan los ojos cuando hablas de un proyecto que te apasiona, ¿no? Sí, Al final es sí, sí, eso, son no lo emociones. puedo disimular. La verdad que eso no se puede disimular. Pues os dejo mi email que es hola@rebecapascual.es, ¿vale? Y me Ujú. podéis contactar por ahí. Y si no, no sé si escribirlo en el chat, igual, Rocío, como tú consideres. Mi teléfono, O lo que pongo yo. vamos. Es que el chat, una cosa que se me olvidó comentar es que en LinkedIn, por ejemplo, no vemos lo que ponen. Entonces, si alguien ha puesto cosas en LinkedIn, igual no nos hemos enterado. Pero después entraré y te lo paso, Rebeca, ¿vale? Y Vale, y ponemos tu teléfono, lo publica aquí en muy bien, YouTube. Ujú. genial. Que es, te lo digo, es el 658 75 O mejor 9192. con el, como es YouTube y tal, casi prefiero, bueno, ahora ya lo Lo que escucharon y tú quieras, eso, ¿eh? Porque ya lo han escuchado, pero vamos, es decir que pero es el mejor teléfono hola profesional. @rebecapascual.es, o sea que súper, súper, Genial. súper. Y Oye, nada, y en Rebeca, Instagram, pues de vez en cuando voy contando. me ha encantado muchísimo, muchísimas gracias, ha sido de verdad un placer y estoy convencida que toda la gente que nos escucha es súper bonito, ¿sabes? Es como anécdotas, no me quería ir sin comentarte que estuve en la convención de RIMAX España la semana pasada en Sevilla y muchísima gente me comentó, vemos las entrevistas, me encanta el Qué podcast bien. y es súper, súper bonito porque al final lo único que buscamos es eso, aportar valor y que la gente, los agentes inmobiliarios sean muy felices y estén muy orgullosos de serlo porque los clientes nos necesitan. O sea que Sí. muchísimas gracias a todos, gracias, gracias, gracias Rebeca por acompañarnos y por dejarnos tan buena información. Y nada, nos vemos la próxima semana a todos los demás. Un besote muy, muy grande, Rebeca. Gracias. Un placer. Chao, Saludos a todos. chao.